Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. En el último sermón sobre la Epístola a Santiago estuvimos considerando estos mismos versículos. Nos alejamos en el estudio, en el sermón, de la interpretación fantasiosa y supersticiosa que muchos grupos de cristianos dan a estos versículos. Entre ellos están, por ejemplo, los pentecostales. Concluimos que Santiago no está hablando sobre enfermedades físicas, sino sobre enfermedades espirituales. Está hablando sobre la debilidad espiritual por la que algunos o muchos de sus receptores de la carta están pasando, y eso debido a las persecuciones y a los malos tratos que reciben por parte del mundo. Decíamos que Santiago está hablando sobre la debilidad espiritual por varias cosas. Damos varias razones por lo que esto es una debilidad espiritual y no es una enfermedad física. La primera es por el contexto. El capítulo 5 de esta epístola de Santiago comienza acusando a los ricos y poderosos de maltratar al justo, aprovechándose de sus riquezas, de su posición. Claramente, el justo aquí es el cristiano. Además, estamos en el final de la epístola, decíamos, y nos esperaríamos que Santiago tuviese unas palabras importantes de aliento para esa situación tan difícil por la que estos cristianos pasaban. Esperamos aliento. En segundo lugar, la segunda razón, decíamos que veíamos el significado concreto de algunas palabras. El versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y aquí afligido no significa afligido por una enfermedad, significa afligido por una persecución, afligido por otras personas. Y esto encaja perfectamente con la acusación de injusticia que se hace a los ricos. Después dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? En el versículo 14. Enfermo, literalmente, en griego significa débil. Claramente muchas veces significa enfermedad física, pero otras tantas veces significa debilidad espiritual, enfermedad espiritual. En cuanto a la unción del aceite, decíamos que hay 2 palabras en griego que se utilizan para ungir con aceite. Una de las palabras del griego es la unción ceremonial, la unción de los reyes, por ejemplo, o de la elección de Dios que utiliza Pablo a veces. De esta raíz, decíamos, también viene Cristo, que es el ungido, el elegido. Viene de esta palabra en griego. La otra palabra es la que se emplea aquí, en este texto, y significa solamente echar. Significa incluso masajear, lo podríamos decir. El pastor MacArthur decía que si queremos ser literales con estos versículos, lo más parecido que podríamos hacer sería poner una sala de masaje en la iglesia y así estaríamos ungiendo con aceite en el sentido original de la palabra. Este es el sentido original de la palabra. Veamos que ungir con aceite formaba parte del día a día de esa época. Por el sol abrasador, para las heridas también muchas veces. Lo más parecido en nuestros días a este ungir con aceite es echarnos crema. Al enfermo se le ponía aceite para cuidarlo. Era el único cuidado que estaba al alcance de todos. Decíamos que Santiago lo está utilizando en un sentido metafórico, que los ancianos cuiden al débil espiritual con cuidados espirituales, así como cuidas al enfermo con aceite, al enfermo físico con aceite físico. Las heridas del débil deben ser curadas, y nada mejor para eso que los ánimos y las oraciones de los líderes de la Iglesia. El tercer argumento que traíamos es que Santiago decide utilizar un ejemplo de la vida de Elías que no trata sobre la oración para curar una enfermedad física. No es un ejemplo de oración para curar una enfermedad física, sino una oración para restablecer la bendición de Dios, la lluvia, la bendición de Dios. ¿Qué es lo que les pasa a estos cristianos despreciados, maltratados, perseguidos, que están débiles y flaquean?
Dios está desvaneciendo delante de sus ojos. Están perdiendo el propósito, están perdiendo la fe, han perdido la comunión con Dios por los ataques del maligno a su fe. Necesitan la bendición de Dios, necesitan la comunión con Dios. Y Santiago les está diciendo que si Elías por su oración pudo parar la lluvia y volver a desencadenarla, entonces nosotros, hechos de la misma materia que Elías, podemos por medio de la oración restaurar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Esta es la enseñanza de estos versículos de Santiago. Esos últimos versículos de Santiago tienen que ver con la oración en medio de la dificultad. En el capítulo 1 se nos hablaba sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre tener gozo en medio de situaciones difíciles, porque Dios está obrando en nosotros santidad y madurez espiritual. Pero Santiago no menciona nada de la oración en esos casos, para aguantar las pruebas, para tener gozo en medio de las pruebas. Sí que dice sobre pedir sabiduría, pero no dice nada sobre la oración relacionado con esto. No lo dice porque lo ha dejado para el final de su carta. Aquí lo tenemos, los últimos versículos de la epístola, y tratan sobre la oración. Vamos a desarrollar 6 puntos que se desgranan de estos versículos que hemos leído. En primer lugar, la importancia de la oración en la vida del creyente. En segundo lugar, el poder de la oración. En tercer lugar, la importancia de los pastores y de los ancianos en la iglesia, y también relacionado con la oración. Recordamos que cuando decimos pastores y ancianos nos estamos refiriendo a la misma persona, al mismo cargo, no a 3 cargos diferentes dentro de la iglesia. El cuarto punto, la dimensión comunitaria de la oración en comunidad. En quinto lugar, los pecados confesados y perdonados. En sexto lugar, veremos cómo Santiago nos encomienda a la iglesia en el último capítulo de su epístola. Nos encomienda a la iglesia. Es que la importancia de la oración. La oración es lo suficientemente importante en la vida del cristiano como para que Santiago termine su epístola hablando sobre la oración. Quiere que cuando sus lectores hayan terminado de leer su epístola, lo que se les quede en la mente inmediatamente sea el tema de la oración. La oración es vital para el cristiano. Spurgeon dijo: puedes tener las mismas esperanzas de que una planta crezca sin aire y sin agua, como esperar que tu corazón crezca sin oración y fe, es decir, ninguna esperanza. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos insta a orar. En Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuestro objetivo como cristianos es la santificación, es ser maduros en la fe, es poder agradar a Dios en todos nuestros caminos. Para esto necesitaremos toda una ristra de virtudes que claramente no poseemos en su totalidad. Necesitamos muchas virtudes que no poseemos en su totalidad. ¿Y cómo podemos crecer en estas virtudes? ¿Cómo podemos crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe? ¿Cómo podemos crecer en estas cosas? Desde luego no podemos crecer sin la oración. El Señor nos dice que pidamos y Dios nos dará. Pero si no pedimos en oración, será pocas veces que recibamos. La gracia de Dios es mucho mayor que nuestros esfuerzos en la oración. Le damos gracias, pero normalmente si no pedimos una cosa en oración, no la recibiremos tampoco. La oración para nuestra santificación es el agua y el aire que la planta necesita para crecer, como dijo Spurgeon. No es un tema que podamos ignorar. La oración no es algo opcional que podemos elegir no tener en nuestras vidas como cristianos. No es un accesorio más de nuestras vidas. Es vital. Muchas veces nos ha repetido nuestro pastor que la oración es el indicador de la salud espiritual. Y si el diagnóstico es que estamos mal espiritualmente porque no oramos lo suficiente, entonces la solución es orar. La poca oración indica que estamos mal espiritualmente, pero la oración es la que también nos saca de esa mala situación espiritual. Es la oración. Si está el peligro de no orar, lo que no solamente muestra una débil condición espiritual, sino que también endurece cada vez más nuestros corazones, el otro peligro es solamente orar. Es un peligro orar, oraciones quizás largas, terminar la oración y no haber sido afectados por nada por la oración. Es decir, oramos a Dios por el fruto del Espíritu,
Vemos en nuestras vidas lo lejos que estamos del estándar que tenemos como cristianos. Así que le pedimos a Dios que por su Espíritu haga crecer en nosotros las virtudes que Él demanda de nosotros. Se lo pedimos en oración. Cuando terminamos la oración y nos incorporamos, damos con el pie a un vaso que uno de nuestros hijos ha dejado por el suelo. Se rompe y empezamos a gritar furiosos lo irresponsables que son nuestros hijos. Y así hemos olvidado que acabamos de orar por paciencia, entre otras cosas, por benignidad, por paz, por dominio propio. Otro ejemplo, oramos para que nuestros hijos sean sanos espiritualmente, que el Señor les crezca en la fe, en la revelación de su voluntad. Pero nosotros hace semanas que no leemos con ellos la Biblia ni oramos con ellos. Una disasociación total entre la oración y la práctica. Esto no debe existir. No esperemos que nuestras oraciones sean escuchadas si no estamos dispuestos a unir oración con práctica. Ya lo decíamos la última vez, hay oraciones que Dios no escucha. Hay oraciones que Dios, de hecho, desprecia. Y las oraciones sin práctica están entre esas oraciones despreciadas. Nos dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay un poder en la oración. Hay un poder en la oración. A través de la oración podemos conseguir bendiciones espirituales que no conseguiríamos si no orásemos. De hecho, esto es lo que se nos dice en el capítulo anterior. En el capítulo 4, dice Santiago, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pero para que no pensemos que Santiago se refiere a dinero, coches, casas, clarifica, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios obra en este mundo a través de medios y muchas veces el medio que utiliza es la oración. A través de la oración conseguimos cosas que no hubiéramos podido obtener si no. Pensemos, por ejemplo, en nuestras propias conversiones. En el cielo probablemente descubramos que el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo no en un contexto vacío, sino por las oraciones de nuestros padres o abuelos o amigos, oraciones predestinadas antes de la fundación del mundo. Dios utiliza medios. Los apóstoles y demás autores del Nuevo Testamento no se imaginan a los cristianos sin una iglesia. No pueden concebir que un cristiano esté varios meses o incluso años sin pertenecer a una iglesia. ¿Alguna vez has visto a un pez fuera del agua durante tanto tiempo? Por lo tanto, los autores escriben a las iglesias formadas por creyentes. Ni Pablo, ni Santiago, ni Juan tienen nada que decir a los que no pertenecen a ninguna iglesia porque no quieren. De hecho, el autor a los Hebreos sí dice algo sobre aquellos que no se congregan. Y nos dice que no abandonemos la congregación como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que nos tiene que decir la Biblia si no nos congregamos. Y en una iglesia están los pastores o ancianos o obispos y los demás miembros que conforman la iglesia. Ese es el contexto normal que todos debemos buscar. Hay excepciones. Tenemos hermanos que por el lugar donde viven no pueden unirse a ninguna iglesia. Pero esa no es una situación normal, ni tampoco es una situación deseada. Así que en un contexto normal hay pastores, ancianos u obispos, y lo que distingue a estos hombres es su madurez espiritual, que está por encima de la media. Por eso son pastores, por eso son ancianos, por eso son obispos. Y esta madurez espiritual es una gracia de Dios no solamente para ellos, sino que les es dada para que la iglesia entera se beneficie de ello. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, nos dice Santiago. Estamos predispuestos en nuestros tiempos a ser independientes y a despreciar la autoridad. Porque ese es el espíritu de nuestra época. Los hijos desobedecen a los padres y a los profesores. Los padres desobedecen a la policía y al gobierno. Los empleados hablan mal de sus jefes. No nos gusta la autoridad y mucho menos dar cuentas de lo que hacemos a nadie. No nos gusta dar cuentas, no nos gusta rendir cuentas. Pero eso es lo que la Biblia nos pide.
Los pastores están no solamente para traer la palabra predicada, también están para cuidar personalmente a cada una de las ovejas. Y como somos personas adultas, lo que debemos buscar es someternos a la autoridad, dar cuentas de lo que hacemos a los pastores, para así recibir consuelo en algunas ocasiones y amonestación en otras ocasiones. Pero debemos traer nuestros problemas, nuestra situación delante de los pastores. Lo que Santiago presupone en este versículo es inestabilidad por parte de los miembros de la Iglesia y fortaleza por parte de los ancianos. En tiempos de persecución siempre fueron los líderes de la Iglesia los más perseguidos. Siempre han sido ellos los más perseguidos. Y aún así Santiago dice que en estos tiempos de debilidad espiritual por la persecución, aunque los ancianos estén más afectados, los cristianos deben acudir a ellos. Son los pilares que Dios deja a su Iglesia. Por su fortaleza, por su perseverancia, por su fe inamovible, pueden ayudar a los débiles y a los enfermos espirituales. En ningún caso, por supuesto, son superhombres. Y no es que nunca se tambaleen. Siguen siendo hombres. Debemos preguntarnos, cuando estás en medio de una dificultad, cuando tu fe está débil, ¿acudes a tu pastor para recibir consuelo, guía o amonestación? ¿Sabe tu pastor, conoce tu pastor tu situación? ¿Lo ves como una autoridad sobre ti? Por ejemplo, ves a tu pastor como una autoridad que puede preguntarte sobre tu estado y ves tu responsabilidad de contestarle sinceramente, porque eso es lo que se requiere de ti. Como cristianos, se espera de nosotros que rindamos cuentas al pastor y se espera del pastor que nos guíe, consuele y amoneste según la situación. Esta es la normalidad que debemos buscar. Como cristianos tenemos privilegios, el de un pastor que nos guíe y nos amoneste, y tenemos responsabilidad, que es la de acudir al pastor y someternos a él. En 1 Timoteo 5:17 nos dice el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en Hebreos 13:17 se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ignorar a nuestro pastor, que se entere el último de las cosas o que no se entere nunca de las cosas, eso no es darle doble honor, sino es darle una bofetada espiritual. Los pastores velan por nuestras almas, pero ya me diréis cómo pueden velar y ser responsables de nosotros si nosotros no abrimos nunca la boca para contarle nada sobre nosotros. Es el responsable de nuestras almas. Los pastores, los ancianos, son nuestra autoridad espiritual aquí en la tierra. En cuarto lugar, vemos que hay una dimensión comunitaria de la oración. La oración, lejos de ser solamente algo que hacemos para nosotros mismos, en solitario, orando para ser bendecidos con el fruto del Espíritu, por ejemplo, y con obediencia, aparte de esto la debemos dirigir también en beneficio de nuestros hermanos. No solamente para nosotros, también es para nuestros hermanos. Nos dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De nuevo aquí Santiago ataca la independencia, la independencia que tenemos en nuestros tiempos, esta mentalidad que hay de ser concentrarnos solamente en nosotros mismos. Ataca esta mentalidad. Confesar nuestros pecados a otras personas, yo es que le pido perdón solamente a Dios, ¿verdad? Está atacando esta mentalidad. En la mayoría de los casos debe ser así. Debemos pedirle perdón claramente a Dios. Esto siempre será en primer lugar. Desde luego no debes informar a todo el mundo sobre todo lo que haces, pero hay ocasiones en las que sí. ¿No sientes el perdón de Dios por un pecado concreto? ¿Dudas sobre la sinceridad de tu oración? ¿Dudas sobre el perdón de Dios? Entonces quizás debas compartirlo con otra persona, con otro cristiano, para que ore por ti, junto a ti. Esta persona en la mayoría de los casos debe ser tu pastor, pero si hay hermanos cercanos y de confianza, también puedes acudir a ellos. Ese es el propósito de Dios, para esto nos ha puesto en una iglesia. Pero lo tenemos difícil. Vivimos en un país y un tiempo en el que la fe es privada.
Lo que muchas veces significa que está privada de la luz del día porque nunca la llevamos con nosotros al lugar de trabajo. De hecho, muchas veces no se nos permite llevarla al lugar de trabajo. Pero claramente esto no debe ser así. Vivimos en una batalla espiritual. Tenemos nuestras debilidades y hay pecados que cometemos. Y al igual que la fe no debe ser privada, nuestros pecados muchas veces no son privados. No nos asuste compartir con nuestro estado espiritual con los hermanos o hermanas de confianza, y mucho menos con el pastor. Perdemos muchas bendiciones espirituales por no hacer esto. Pero ninguno debemos orar por los demás sola y exclusivamente si nos ha dicho que está pasando por unos momentos difíciles. Debemos orar unos por otros con regularidad. Si lo pensamos un momento, sabemos exactamente por lo que debemos orar por los demás. En esta iglesia conocemos la situación los unos de los otros. Por ejemplo, adivinad por qué debéis orar por Krina y por mí. Nos quedan 3 semanas para tener a nuestro hijo. El parto no es que sea un asunto que pueda ser tomado a la ligera y criar hijos en la voluntad de Dios quizás sea todavía más difícil y no tenemos ninguna experiencia porque no hemos nacido sabiendo. Así que sabéis por lo que orar. Tenemos la costumbre de orar por nuestros hermanos, por la situación particular de cada uno de nuestros hermanos. Deberíamos tener esta costumbre. Y en este asunto Santiago también nos dice que unamos la oración con la práctica. Es de lo que tratan los versículos 19 y 20, con los que termina la epístola. Nos dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es solamente la aplicación con hechos de lo que hacemos en oración. Si oramos por la salud espiritual de nuestros hermanos, si oramos para que el Señor los fortalezca en medio de las pruebas y de las tentaciones, entonces no podemos sino hacerlo también en la práctica. Aquí se trata de la realidad. ¿Estamos orando sinceramente? ¿Estamos orando con sinceridad? ¿O son solamente palabras? Si estamos orando con sinceridad, también lo pondremos en práctica. Si uno de nuestros hermanos se desvía de la verdad, se asiste poco a los cultos y vemos su débil fe, no debemos solamente orar, sino que también debemos actuar. Es lo natural, ¿verdad? Si oramos por alguien, también actuaremos por ese alguien, porque oramos a partir de la preocupación. Tengamos en cuenta la trascendencia de esto. Salvar de la muerte un alma. Eso es lo que dice Santiago. Esto no es algo trivial. Tiene consecuencias eternas. Una de las dificultades de este texto, cuando nos acercamos a él, es el tema de los pecados perdonados en relación con los ancianos. Este texto sirve como apoyo para los católicos, para la doctrina de la confesión, a los sacerdotes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, y aquí está nuestro problema, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero de nuevo, pensemos en términos espirituales. ¿Está alguno débil espiritualmente entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué tienen que ver los pecados con una mala situación espiritual y una fe débil? Claramente todo. En tiempos de persecución, como los receptores de esta carta vivían, no nos imaginemos que a todos los cristianos como grandes héroes de la fe, grandes héroes inamovibles, que no se retractaban nunca de su fe y eran como rocas sólidas y de perfecta compostura. No nos imaginemos que los cristianos eran así, porque nosotros no somos así. Conocemos el ejemplo de Lutero en el siglo XVI, cuando en la dieta de Worms, delante del hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, junto con importantes sacerdotes de la Iglesia Católica de altos cargos, corruptos, Lutero no se retractó de sus libros, básicamente firmando ahí su sentencia de muerte. Porque ya ocurrió antes de manera más humilde con Jan Hus, quemado por los paganos católicos, y no había ninguna razón para Lutero de pensar que él tendría un destino diferente. Ninguno. Sabía que si no se retractaba de sus libros, iba a morir igual que Jan Hus. Pero lo que muchas veces no se nos cuenta es que incluso este gigante de la fe que fue Lutero tuvo momentos de duda.
Cuando el primer día se le preguntó si se retractaba de sus escritos, cuando la primera vez se le preguntó, Lutero no dijo su famosa frase de «Aquí estoy, no puedo obrar de otra manera, ampáreme Dios, amén». No dijo esto la primera vez. Cuando se le pidió que se retractara la primera vez, lo que hizo fue pedir un día más. La presión que sintió es inimaginable para cualquiera de nosotros y es desde luego sobrehumana. Pero Lutero no dijo entonces su famosa frase. Dudó. Después de una noche de oración y de insomnio, sí pudo decir su famosa frase. Pero si nos fijamos bien, sus palabras van dirigidas más a Dios que a los hombres. Es la oración de un pobre pecador salvado por fe. Y los receptores de la carta de Santiago estaban mucho menos preparados que Lutero. Eran más débiles, eran cristianos corrientes. Quizás alguno haya negado incluso su fe delante de los impíos. Quizás otros, para librarse de unos azotes, juraron algo falso. Puede que engañaran o mintiesen por su bienestar físico. Tal era su situación. Puede que no llegasen a hacer esto, pero guardaban amargura en su corazón y culpan a Dios de todo lo que les pasa con cierta arrogancia y frivolidad. Esto es pecado, ya que lo que se espera de nosotros es que veamos las pruebas con ojos espirituales, lo cual nos permitirá estar gozosos en medio de las pruebas. De ahí la debilidad espiritual de esos cristianos, de ahí la pérdida de la comunión con Dios. El distanciamiento de Dios no ocurre porque sí, siempre hay pecado de por medio. Y lo había en el caso de estos cristianos. En ese estado ni siquiera podían orar, o sus oraciones les parecían huecas y no escuchadas delante de Dios. Lo primero que Santiago dice es que si estás en esta situación, ores. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero eso no es siempre suficiente. Y para eso tenemos pastores sobre nosotros que velan sobre nuestra salud espiritual y son responsables de nosotros. Debemos acudir a ellos como siguiente paso. ¿Está alguno enfermo espiritualmente entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Tú has orado, pero tu fe no ha sido reafirmada, tu salud espiritual no te ha sido devuelta. Entonces pasa, nos dice Santiago, al plan B. Que otros oren por ti. Acude a los ancianos para que oren por ti si tú eres incapaz. Dios escuchará las oraciones de los justos. Hay muchas razones por las que Dios puede no escuchar una oración, ya lo hemos dicho, y el pecado no confesado quizás sea la razón más común. Y la confesión no es solamente decir perdón. Es más largo, es más doloroso y más profundo que eso. A veces es tan profundo que realmente debemos confesar nuestros pecados también a otros cristianos para que seamos perdonados. Esta es la muestra de nuestro arrepentimiento. Vemos el contexto de esta confesión, vemos el contexto de esta confesión y perdón de los pecados. Es en medio de una gran depresión espiritual por parte de estos cristianos, cuando no podemos siquiera orar por nosotros mismos. Estos cristianos no podían orar por ellos mismos. Nuestro arrepentimiento nos debe llevar a confesarnos delante de los hombres, no solamente delante de Dios, y entonces seremos perdonados. Esto es especialmente cierto si nuestros pecados son públicos, hechos delante de otros hombres, impíos o cristianos. Si pecamos abiertamente, muy pocas veces bastará con ir a una habitación solos y pedirle a Dios que nos perdone. Aceptemos todas las consecuencias de nuestro pecado. Debemos, por supuesto, pedirle perdón a Dios, a los hombres, e informar al pastor de nuestra conducta. La vergüenza que podamos sentir es la prueba de que estamos realmente arrepentidos. Debemos asumir todas las consecuencias de nuestro pecado. Este es uno de los signos del arrepentimiento. Y si el pecado es público, la confesión debe ser también pública. Podemos sentir vergüenza, pero es la prueba de que estamos arrepentidos. Ese es el contexto de la confesión. Confesión a Dios y confesión a los hombres. Y es en este contexto en el que podemos ser levantados a una situación espiritual sana, restaurados. Y la oración de fe salvará al enfermo espiritual, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Esto está lejos de una fe privada, de la fe privada a la que estamos acostumbrados. Está lejos de una fe escondida. Esta es una fe que es exteriorizada y vivida en el mundo, y primordialmente en la Iglesia. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, nos dice Santiago.
Y así es como Santiago quiere terminar su epístola, con esta nota grave, con este tono preocupado, con este consejo y mandamiento de encomendarnos a la Iglesia. Santiago nos encomienda a los pastores y ancianos de la Iglesia y a todos nuestros hermanos con los que nos congregamos. Este es un final de carta bastante apropiado. Santiago no puede velar por estos hermanos a cientos de kilómetros. Pablo tampoco puede velar por ellos, ni Pedro ni tampoco Juan. Por eso cada iglesia debe tener sus propios pastores. Por eso Pablo hace tanto hincapié en cuanto a esto cuando le escribe a Timoteo y a Tito. La vida cristiana es una vida vivida en comunión con los hermanos. Spurgeon nos decía al comienzo que la oración para el crecimiento espiritual es como el agua y el aire para una planta. Y podemos añadir que la iglesia para la salud espiritual es como la tierra para la planta. Solamente plantados firmemente en la iglesia podremos crecer y ser sanos. De la iglesia sacaremos los minerales necesarios, ya sea por la palabra de Dios predicada, por la palabra de Dios aplicada, personalmente por el pastor, ya sea por los ánimos, el ejemplo, la fortaleza que recibimos de las interacciones con los hermanos con los que nos reunimos, sin olvidar el poder de las oraciones de nuestros hermanos que interceden por nosotros. Esto pone una responsabilidad sobre cada uno de nosotros. El pastor es el encargado principal de velar por sus ovejas, pero nosotros tenemos también la responsabilidad de cuidarnos por otros, de cuidar unos de otros, y esto principalmente a través de la oración. El Espíritu Santo nos encomienda a través de Santiago a la iglesia local, porque es en una iglesia local donde seremos bendecidos por Dios, donde seremos cuidados y amparados, donde recibamos el crecimiento adecuado, donde recibamos la palabra de Dios. Nos preguntamos, ¿es esta nuestra visión de la iglesia? ¿O creemos que podemos prescindir de la iglesia? ¿O estamos en la iglesia, pero es como si no estuviésemos, porque somos totalmente independientes y no rendimos cuentas a nadie? Ese no es el diseño de Dios para el cristiano. Un arquitecto, cuando hace los diseños de una casa, de un edificio, pone las paredes dentro del edificio, dentro de la casa y no fuera. Dios nos ha diseñado para estar dentro de una iglesia, no fuera, y estar incrustados firmemente en la iglesia. Este es el diseño de Dios para el cristiano. Vamos a terminar en oración.